Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Bueno, mi nombre es Jimena Delgado. El día de hoy estaremos llevando a cabo el taller de Excel de funciones avanzadas en Microsoft. Excel. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la atención, por el espacio. Iniciaremos dando, bueno, una pequeña introducción a lo que es el taller que impartiremos el día de hoy. Bueno, para un resumen de lo que como empresa somos, Logical Data, como bien muchos saben, es una empresa costarricense con más de 25 años de experiencia, 250 profesionales al servicio de todos ustedes, con más de 600 clientes en la región y más de 45,000 estaciones. Mantenemos operaciones desde México hasta Panamá. Y parte de los beneficios que tenemos y de lo que somos también partner es de lo que es licenciamiento Microsoft, lo que nos permite dar beneficios como una adquisición rápida, pagos flexibles con lo que es el tema de licenciamiento, precios preferenciales, asesoramiento a expertos, licenciamiento flexible, soporte directamente con Microsoft y asesoría. Parte de esos beneficios que ponemos a la disposición de todos ustedes como clientes y tratando de siempre dar un muy buen servicio. Bueno, para no dar más tiempo con el inicio de la sesión, voy a hacer el pase con el experto en lo que es temas de Excel, don Alexander, y que él iniciará con el proceso de explicación. Muy bien, muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Bueno, es un placer estar con ustedes el día de hoy para impartir este taller de algunas funciones avanzadas en Excel, algunas novedades, posiblemente algunas de las funciones sean la primera vez que la vean o algunas funciones en específico de una función, ¿verdad? Como buscar X, entre otras, será la primera vez que tal vez lo vean en este taller. Em, Por acá les tenemos lo que es la agenda de este taller. Vamos a ver una pequeña introducción a Excel, específicamente a las funciones y su importancia. Después, para trabajar en funciones es muy importante tener el tema de las referencias en Excel, las referencias relativas, absolutas y mixtas. Y nos vamos a adentrar más en cada una de las funciones que van a estar agrupadas en funciones de búsqueda, específicamente buscar X, funciones de texto y algunas funciones avanzadas que pueden serles de mucha ayuda en su trabajo. Para empezar, tenemos la introducción a las funciones. Bueno, las funciones en Excel son herramientas predefinidas que realizan cálculos específicos o tareas lógicas utilizando uno o más valores. Esos valores los conocemos como argumentos. Cada función tiene un nombre específico y una sintaxis particular que debe seguir para utilizarla correctamente. La sintaxis básica en Excel la vamos a ver siempre seguida del signo igual. Inclusive podríamos usar también para iniciar una fórmula el comando más. El nombre de la función, que puede ser desde la función más básica, por ejemplo, suma. Entonces ese sería el nombre de la función. Se abre el paréntesis y dentro del paréntesis siempre la función nos va a pedir los argumentos que pueden ser obligatorios o en algunos casos pueden ser argumentos opcionales que nosotros los podemos identificar porque están encerrados entre paréntesis cuadrados. Una función puede tener n cantidad de argumentos obligatorios y también n cantidad de argumentos opcionales. Sí tiene un límite, pero el límite es bastante alto. Em, como ya vieron, el argumento obligatorio es un argumento que es necesario, que si no lo ponemos, la función nos va a dar un error o no nos va a dar lo que estamos buscando. Entre los argumentos opcionales, si bien pueden ser omitidos, pero necesitamos saber cuál es su valor predeterminado porque en algunas ocasiones omitir este argumento hace que los resultados sean erróneos.
También, acá, ¿qué argumentos pueden haber? Es decir, ¿qué podemos usar dentro de la función? Pueden ser valores constantes, referencias de celdas, pueden ser rangos, pueden ser otras funciones o inclusive expresiones lógicas, entre otros. Pero estos son los más comunes. Teniendo esto claro, ya tenemos como un panorama de qué vamos a usar. Bueno, funciones, cuál es la sintaxis de la función, ya lo vimos. Y a partir de ahora vamos a ver nada más un tema que es, que es cerca, ¿verdad?, de las funciones, que es el tema de las referencias. Esto es importante tenerlo claro antes de empezar porque las vamos a estar utilizando. Y si no lo tenemos claro desde el inicio, puede ser que en las siguientes pestañas tengamos algunos errores. Número uno, en Excel vamos a tener referencias relativas, mixtas y absolutas. ¿Qué es una referencia relativa? Es una referencia que cuando yo hago una operación, por ejemplo, en este caso, quiero multiplicar el respectivo importe que está en la columna C por su descuento, como tenemos el descuento en cada una de las celdas a la par de su importe, en este caso es tan sencillo como multiplicar el importe por el porcentaje de descuento. En este caso, no necesito hacer ninguna referencia, es decir, queda como una referencia relativa porque yo necesito que cuando yo arrastre esta fórmula hacia abajo, tanto la referencia azul como la referencia roja se puedan seguir desplazando. Doy Enter y si yo quiero que esta función se replique para las demás filas, simplemente arrastro y pueden observar, hago una auditoría en la última fila y veo que el resultado es correcto, es lo que ando buscando. Adicionalmente, se me olvidó indicarlo, a ustedes les enviaron este Excel, el cual pueden seguirlo conmigo y también la grabación de este taller se les enviará en los próximos días. Muy bien, esas son referencias relativas, pero en algunos casos puede ser que necesitemos de una referencia absoluta, es decir, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, que necesitamos multiplicar cada uno de los importes por su respectivo descuento, pero el descuento está en una celda en específico y necesitamos que esa referencia que vamos a hacer a esta celda se quede siempre fija en ese lugar. Por lo tanto, vamos a hacer, como les indiqué, una función o una fórmula, podemos ya sea iniciarla con el símbolo igual o con el símbolo más. En mi caso, la mayoría de veces la estaré iniciando con el símbolo más por una cuestión de practicidad y de rapidez. Tomo el importe 1 y lo voy a multiplicar por el respectivo descuento, que sería el 5%. Pero en este caso, yo necesito que esta referencia roja se quede fija. Para poder fijar una referencia en Excel, podemos utilizar la tecla F4 una vez y podemos observar que el Excel nos pone un símbolo de dólar antes del H, que sería antes de la columna, y un símbolo de dólar antes de la fila número 18. Eso quiere decir que esta referencia no se va a mover de la columna H y no se va a mover de la fila número 18. Y eso es lo que andamos buscando. Esta referencia azul no necesitamos que se mueva. ¿Por qué? Porque, o más bien, no necesitamos fijarla porque necesitamos que una vez que le demos Enter, poder arrastrar hasta la última fila y que esa referencia se siga desplazando. Lo vamos a ver. Desplazo hacia abajo y como pueden observar, voy a hacer una auditoría. Si se está haciendo, se está multiplicando el importe número 1 por el respectivo descuento. Ven que en este caso la referencia absoluta hace que esta referencia roja no se mueva de ese lugar. Asimismo, si yo arrastro este rango a la derecha, puedo observar que la referencia azul se movió de columna, pero la referencia roja se quedó en un solo lugar. A eso llamamos referencia absoluta. Bien, que en muchos casos nos va a servir principalmente para hacer referencias absolutas en rangos. Ahora, tenemos el tema de hacer referencias mixtas. ¿Qué significa una referencia mixta? Que a veces queremos que se quede fija en una fila, pero que se mueva entre columnas, o que se quede fija en una columna, pero que se mueva entre filas. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que será en este caso, por ejemplo, queremos multiplicar cada uno de los meses
por el respectivo descuento por línea. En este caso, vamos a tener que multiplicar, por ejemplo, el importe de enero, pero vean que si yo quiero arrastrar hacia abajo, desearía que esta referencia se me quede fija en la fila 32, pero que se pueda mover entre columnas. Para eso voy a presionar F4 una vez, dos veces, y en este caso, al presionarlo dos veces, vean que el Excel me pone por defecto el símbolo de dólar antes de la fila 32. Esto quiere decir que esta referencia no se va a mover de la fila 32, pero sí se va a mover entre columnas. Eso es lo que yo ando buscando con esta referencia azul. Esa referencia azul la voy a multiplicar ahora por el descuento correspondiente. En este caso, voy a presionar F4 una vez, dos veces, tres veces. En este caso, vean que la referencia, ahora el símbolo dólar está delante de la letra D. Esto quiere decir que esta referencia no se va a mover de la columna D, pero sí se puede mover entre filas, es decir, se puede mover entre la fila 35 hasta donde queramos desplazar. Esto es lo que yo ando buscando. A esto es lo que llamamos referencias relativas, que o fijamos la fila o fijamos la columna. En este caso, doy Enter y quisiera arrastrar esta fórmula hasta el final, hago una auditoría y como pueden observar, esta referencia azul no se ha movido de la fila 31, de la fila 32, y esta referencia roja no se ha movido de la fila D o de la columna D. En este caso, no se ha movido porque tampoco he hecho un arrastre que implique un movimiento de columnas. Pero en este caso, al desplazar a la derecha, podemos hacer una auditoría y podemos observar que la referencia azul se sigue manteniendo en la fila 32 y por otro lado, la referencia roja se sigue manteniendo en la columna D. ¿Ok? Esto es importante para todo el taller en virtud de que lo vamos a seguir utilizando. En algunos casos haremos, por la mayoría de casos, dado los ejercicios que no son tan complicados, haremos principalmente referencias absolutas a rangos específicos. Muy bien. Ahora, con esto claro, esto es como el preámbulo para, ahora sí, empecemos con las funciones de Excel. Específicamente vamos a empezar con buscar X. Buscar X es una de las funciones que fueron añadidas y que los suscriptores de Microsoft 365 tienen a su disposición y los que tienen licenciamiento 2019. Ahora bien, en Excel, como ya lo había indicado en la parte de funciones, para llamar una función es necesario poner el símbolo igual o más y empezamos a escribir la función. Tenemos varias formas de hacer esto. Uno es que lo hagamos directamente, que en un ambiente avanzado yo sugiero hacerlo de esta manera, que es buscando la función, si sabemos cuál función vamos a buscar, la buscamos directamente escribiendo el nombre específico de la función, o la otra forma es irnos a la pestaña de fórmulas. Aquí tenemos diferentes tipos de funciones, por ejemplo, de búsqueda y referencia. Aquí yo podría encontrar buscar X, podría tomarlo por este camino y adicionalmente puedo utilizar el asistente de funciones. Este asistente de funciones también es una ayuda para ir indicándole los argumentos. Sin embargo, a lo largo de este taller, por un tema de mayor versatilidad, voy a utilizarlo directamente en la barra de fórmulas o directamente en la celda. De la siguiente forma, voy a hacer este ejemplo. Para utilizar la función buscar X, aquí a la izquierda les dejo una pequeña reseña acerca de la función, acerca de la sintaxis, acerca de los argumentos que necesita y qué significa cada argumento. Esto para que ustedes lo tengan como respaldo. Bien, la función buscar X viene a reemplazar tanto la función buscar V y la función buscar H. Y no solo viene a reemplazarlas, sino que viene a maximizar algunas ya cosas buenas que tenía cada una de estas funciones y a corregir ciertos errores que a lo largo de los siguientes ejercicios se los estaré explicando. Muy bien, la función buscar X lo que hace es buscar un valor, un código en un rango
y a partir de ese rango devolvernos los valores que están en otras columnas, ya sea a la izquierda o a la derecha. Muy bien, como pueden ver, esta es la sintaxis de la fórmula en la cual empieza con el nombre, abrimos el primer paréntesis y la fórmula nos pide que le demos, como pueden observar, el valor buscado. El valor buscado en este caso es qué código quiero buscar. Bueno, en este caso le indico el código y las funciones siempre van a ir separadas por un argumento, por un símbolo, que en mi caso es punto y coma, pero ustedes tienen que revisar su computadora si ese separador de argumentos es punto y coma o una coma. Eso va a depender de la configuración horaria que tenga su computadora. En este caso, mi separador de argumentos es punto y coma y eso lo voy a seguir utilizando, pero ustedes, si su computadora es coma, ustedes usan coma siempre que quieran separar esos argumentos. Bueno, el segundo argumento de esta función es la matriz buscada, es decir, este código, ¿dónde lo quiero buscar? Bueno, lo quiero buscar en esta tabla en específico. Selecciono el rango que quiero, eh, donde quiero buscar ese código y es importante que le dé F4. Esto para que este rango se me quede fijo y si yo quiero arrastrar la fórmula hacia abajo o hacia arriba, este rango siempre se mantenga ahí. Lo que sí podríamos dejar de forma relativa sería el código que queremos buscar. Muy bien. El tercer argumento es la matriz de vuelta. En este caso, yo quiero buscar el nombre del artículo, es decir, que buscando el código A005, lo busquemos en este rango y que me devuelva los valores que está en la columna que yo le voy a dar. En este caso, le voy a decir que me devuelva los valores que están en esta columna. Una vez que encuentre el código, me devuelva, por ejemplo, pantalla Samsung. Ese sería lo que andamos buscando. Más adelante vamos a ver que la función tiene otros argumentos que si ustedes pueden observar son opcionales. Aquí los podemos leer. El siguiente argumento es si no se encuentra. Este es si aquí hay un código que no está identificado en esta primera matriz, qué valor, o sea, que aquí me ponga, por ejemplo, no encontrado, valor no disponible, etcétera. Nosotros le podemos dar una cadena de texto o inclusive podríamos hacer otra función si no encuentra ese valor. Ahora, el modo de coincidencia lo vamos a ver más adelante, que puede ser exacto y hay más funciones para hacerlo de forma aproximada. Y el modo de búsqueda, si queremos que empiece de arriba a abajo, de abajo a arriba, de manera ascendente o de manera descendente. Estos tres argumentos no son obligatorios, por lo tanto puedo prescindir de ellos. Sin embargo, por defecto ya tienen, por decirlo así, una opción que escogen, que más adelante la vamos a ver. En este caso es importante también darle F4 a este rango para que se me quede fijo. Muy bien, le doy Enter y podemos observar que la función me realiza lo que yo ando buscando, ¿cierto? Busco el código en la tabla y me devuelve el valor que está a la derecha de esa tabla. Ahora, una de las potencialidades que tiene Microsoft 365 es que nos da ahora la posibilidad de tener funciones que devuelvan un rango. Por ejemplo, podemos observar que acá, vean que cambié el rango de la matriz de vuelta para que si encuentra el código 005, vean que amplié el rango, entonces ahora no solo me va a devolver pantalla Samsung, ahora me va a devolver las existencias y el precio, sin tener que volver a replicar la fórmula en las siguientes celdas. Esto a su vez, vean que aquí ahora tengo 10 existencias y 300,000 el costo. ¿Ok? Esto lo logramos gracias a que, como les indico, ahora en Microsoft 365 tenemos las funciones matriciales o que pueden devolver un rango que sea o que pueden devolver como valor resultante una matriz. Sin embargo, esto tiene sus implicaciones. Por ejemplo, pueden observar que a lo largo de la función, una vez que me posiciono sobre ella, aparece como un recuadro azul en el cual me indica que esa es una función matricial. Si yo quiero hacer un cambio, por ejemplo, en los otros valores, no lo puedo hacer. ¿Ok? Solo puedo hacer un cambio en la celda en específico, en la primera celda donde hice la función.
son algunas de las características, para bien o para mal, que tiene este tipo de funciones cuando utilizamos una función que me dé un rango. Muy bien. Ahora, siguiendo con la función buscar X, eh, a diferencia de buscar V, no sé si ustedes lo recuerdan, buscar V siempre necesita que el código buscado o la matriz en la cual vamos a buscar el valor siempre esté de primera, es decir, a la izquierda. Ya con buscar X no tenemos ese problema. Vean que aquí vamos a hacer el mismo ejercicio, buscar X, el valor buscado, vamos a decir que es este valor, punto y coma. La matriz buscada, vean que ya yo no tengo la matriz buscada a la izquierda, sino que ahora la tengo a la derecha. Voy a seleccionar la matriz buscada, le doy F4 para fijar ese rango, punto y coma. La matriz de vuelta, ahora quiero que sea el nombre del artículo. Vean que el nombre del artículo está a la izquierda. Esto, con la función buscar V, esto ya era un problema. Ya no nos podía devolver un resultado correcto. Y por ahorita vamos a prescindir de los argumentos que son opcionales. Como pueden observar, nos da el resultado que estamos buscando, pantalla Xiaomi, ¿ok? Que es justo la que está a la izquierda del valor buscado. Muy bien. Ahora, no solo la función buscar X viene a reemplazar la función buscar V, sino también viene a reemplazar la función buscar H, que su función es buscar de manera horizontal. Nosotros estamos tal vez más acostumbrados a usar la función buscar V porque las tablas normalmente se estructuran de forma vertical, pero pueden haber algunas lógicas de negocio donde los datos se estructuren de manera horizontal y necesitamos hacer una búsqueda horizontal. En este caso, lo que queremos es, por ejemplo, buscar este mes, lo queremos buscar en esta matriz de forma horizontal. Una vez que coincida el mes con el que yo tengo seleccionado, me devuelva la columna la cual se encuentra el mes. En este caso lo vamos a hacer con la función igual buscar X. El valor buscado le voy a decir que sea enero, punto y coma. La matriz buscada en este caso es dónde quiero que encuentre este mes. Ah, ok, en la matriz donde se encuentran todos los meses. Le doy F4 para fijar ese rango, punto y coma. ¿Cuál sería la matriz de vuelta? En este caso, la matriz de vuelta quiero que sea específicamente la provincia de Heredia. Entonces voy a seleccionar el rango que está en la provincia de Heredia. ¿Y qué va a hacer buscar X en este caso? Ok, busca enero, lo busca en este rango. Cuando lo encuentra, me va a devolver la columna en específico que encontró el mes. En este caso me daría el valor. Veo, ahora voy a darle Enter. Vean que se hizo de forma correcta. Enero, si yo cambio ahora, aquí uso la lista desplegable, pongo febrero, vean que me está dando 2170, lo cual está correcto, y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa si uso junio? Por ejemplo, vean que junio me dice valor no disponible. Ok, esto es como un error para el Excel. No lo está encontrando. Esta función, anteriormente con buscar V, lo que hacíamos era anidarla a otra función que era si punto error, que si la función daba error, me devolviera otro valor. Ya con la función buscar X, esto no es necesario. Esto no es necesario, ¿por qué? Porque podemos en los argumentos que son opcionales, vean que dice si no se encuentra. Ok, si no encuentra, por ejemplo, el mes junio en este rango, voy a poner entre comillas para indicarle una cadena de texto. Mes no encontrado. Cierro comillas. Los demás argumentos puedo prescindir de ellos en este caso. Le doy Enter. Y en este caso pueden observar que ahora ya no me da un error, sino que me dice de forma específica, ok, aquí pasa algo. El mes que usted está seleccionando no se encuentra en la matriz que usted me dio para buscar. Por lo tanto, esto me es de mucha ayuda para entender si es un error de la fórmula o si es un error de búsqueda propiamente que el valor que está buscando no lo está encontrando. Esta es
una de las cosas nuevas, ¿verdad?, que trae esta función que no traía la función buscar v ni traía la función buscar h. Muy bien. Vamos a pasar ahora al uso de comodines en buscar x. El uso de comodines es una función que muy pocos conocen y que muy poco se usa, pero que en lógicas de negocio te puede ser de gran ayuda. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron, por ejemplo, acá, para buscar un valor, yo necesito que ese valor sea específicamente el valor que yo ando buscando. Por ejemplo, que si dice C001 sea idéntico al valor que está en la columna de búsqueda. Si el valor es ligeramente distinto, por ejemplo, si aquí añado una C adicional, no lo va a encontrar. ¿Ok? Me va a dar un error y me va a decir, ok, hay algo, este valor no coincide con las restricciones y no me va a devolver el error, no me va a devolver el valor resultante. Para eso podemos utilizar comodines en Excel, que los comodines no solo sirven para la función buscar X, sirven para otra gama de funciones, pero específicamente donde hace más sentido es en las funciones de búsqueda porque necesitamos buscar una cadena de texto o un valor que puede ser que no tengamos o no sepamos la totalidad del contenido de la celda, pero sepamos muy bien que empieza, por ejemplo, con un nombre en específico y queremos buscar, ¿verdad? Y sabemos que solo puede existir, qué sé yo, una celda que diga Juan y no sé todo el nombre. Bueno, en este caso podemos utilizar, por ejemplo, el uso del asterisco. El asterisco lo que hace es, aquí como lo indica, representa cualquier cantidad de caracteres o incluyendo ninguno. Se utiliza para buscar coincidencias parciales. Muy bien, entonces ahora lo que yo ando buscando con la función buscar X es, muy bien, quiero buscar el nombre de una persona y que me devuelva la fecha de ingreso. En este caso, no, solo sé que tengo una persona a la que ando buscando que es Juan, ¿ok? No sé bien el tema del apellido y quiero buscarlo de forma aproximada o parcial. En este caso, para hacer el uso de este comodín, voy a utilizar la función buscar X, le voy a indicar, ok, ¿cuál es el valor buscado? Voy a buscar Juan, que como ustedes pueden observar, no estoy poniendo el nombre completo, sino que solo estoy poniendo Juan y el asterisco. Esto va a indicar que vamos a buscar cualquier coincidencia que tenga el nombre Juan de primero, ¿ok? Al inicio de la celda. Muy bien. ¿En qué matriz lo voy a buscar? Bueno, en el nombre en específico le doy F4, punto y coma. La matriz de vuelta, quiero que me devuelva el ingreso de esta persona a la compañía. F4. Si no se encuentra, voy a especificarle, no he encontrado. Y ahora vamos a utilizar, acá cerramos comillas, punto y coma. Y ahora vamos a utilizar el segundo argumento opcional, que es modo de coincidencia. Normalmente, por defecto, viene coincidencia exacta, es decir, que quiero buscar un valor tal cual se lo estoy escribiendo en la celda de búsqueda. Sin embargo, esta función nos da más opciones. Nos da una coincidencia aproximada, que lo vamos a ver en las siguientes hojas, o también me puede dar una coincidencia parcial con el uso de caracteres comodín. Yo se lo tengo que especificar aquí a la fórmula cuando uso un comodín. Entonces, justo vean que seleccioné la cuarta opción. Y el modo de búsqueda, aquí es importante, vean que me da varias opciones. Me dice búsqueda del primero al último. Esto es importante en esta lógica de negocio, porque vean que le estoy diciendo que me busque Juan, que cualquier coincidencia que tenga Juan de primero, pero veo que hay dos personas que empiezan con Juan. Entonces, por defecto, la fórmula tiene el valor número 1, es decir, la búsqueda del primero al último. Por lo tanto, va a buscar Juan y me va a devolver la primera coincidencia que encuentre, del primero al último. Eso es lo que tiene por defecto, pero yo se lo puedo cambiar. Por el momento, dejémoslo así. Cierro paréntesis y le doy Enter. Si ustedes ven, la función me está devolviendo este valor, el ingreso de Juan. No fue necesario haberle puesto Juan Pérez, porque al ponerle el asterisco ya yo le estoy indicando que
quiero que me devuelva cualquier coincidencia que empiece con el nombre Juan. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que busque de abajo hacia arriba? Muy bien, ahora ahí hace sentido el último argumento, el penúltimo argumento, el modo de búsqueda, el último argumento, que sea del último al primero. Vean que yo se lo puedo cambiar. Por defecto tiene del primero al último, pero ahorita yo le estoy cambiando del último al primero. Por lo tanto, ahora ya no me devuelve la primera celda, sino que ahora me devuelve el valor de Juan Díaz. ¿Por qué? Porque le dije a la función, búsqueme de abajo hacia arriba. Ahora, teniendo en cuenta estas, voy a volver al valor por defecto, es decir, borrar este argumento para que busque del primero al último, y voy a explicarles algunas otras formas de usar este comodín. No solo se puede usar para buscar algo que esté al inicio del contenido de la celda, sino que también, por ejemplo, yo sé que una persona empieza con apellido Rojas. Veamos a ver, voy a poner un asterisco al frente porque no sé el nombre de la persona, pero quiero que me devuelva cualquier persona que tenga el apellido Rojas y termine con ese apellido en específico. Vean que ahora me dio este resultado, el 1 del 7 del 2023, lo cual lo que está haciendo el asterisco es omitiendo los primeros valores y simplemente revisa que termine con Rojas. ¿Qué pasa si yo quisiera todavía hacerlo más específico? Nada más que sea un nombre de persona o apellido que empiece con RO y no me importa con qué termina. En este caso, vean que no hay ninguna otra coincidencia que tenga esas características. Si le doy Enter, me sigue devolviendo la misma fecha de ingreso. ¿Qué pasa si ahora le digo MO? MO demora, por ejemplo. Vean que ahora me devuelve este valor. Entonces vean que esta función tiene esta condición del uso del carácter comodín asterisco tiene múltiples eh, funcionalidades que nos pueden ser de mucha ayuda para buscar entre miles de registros algún carácter que no conozco la totalidad del contenido de la celda, pero sí una parte de ella. Y vean que puede ser de mucha ayuda. Ahora, tenemos el siguiente carácter comodín, que es el símbolo de interrogación, signo de interrogación, que en este caso es más usado cuando tenemos un código en específico y sabemos la cantidad de caracteres que tiene el contenido de la celda, pero no conocemos a detalle la totalidad del contenido. Por ejemplo, en este caso, quiero buscar esta secadora Whirlpool. Yo sé que el código de esta secadora empieza con la letra B y termina con la letra Z y que solo este código tiene esa condición. Por lo tanto, yo lo que hago es que le indico, ok, quiero buscar un valor que empiece con B y vean que los valores del medio no los conozco. Entonces, justo lo que hace esta función es representa un carácter en específico que no es necesario indicarle realmente cuál es. Simplemente ponemos, por ejemplo, el código es de 2, 4, 6 caracteres. En este caso, solo le indico el primer y último carácter y los otros 4 caracteres quedan en signo de pregunta. Esto lo que hace es, ok, va a buscar algún código que tenga esa cantidad de caracteres, que empiece con B y termine con Z. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la misma forma de búsqueda, buscar X, el valor buscado será este valor, la matriz de búsqueda se dará el código del producto, F4, la matriz de vuelta, aquí voy a utilizar el rango para que me devuelva toda la fila que yo ando buscando, F4, punto y coma. Si no se encuentra, voy a darle una cadena de texto no disponible. Cierro la cadena de texto con comillas, punto y coma para ver el siguiente argumento. Y ahora tengo que especificarle que sea coincidencia de carácter comodín. En este caso, no voy a especificarle el otro argumento que es modo de búsqueda.
Vean que ahora sí lo encontró. ¿Qué pasa si yo sé que un código, por ejemplo, voy a ponerle acá símbolo de pregunta, que empiece con B? Vean que ahora me da la lavadora. ¿Por qué? Porque, como les indiqué, por defecto, la función busca del primero al último. Si yo quiero que esto cambie, le doy punto y coma y ahora le digo búsqueda del último al primero. ¿Qué me va a dar? Si no hay más B hacia abajo, me va a dar la siguiente fila. Como pueden observar, ahora me da secadora Whirlpool, ¿ok? Que es el otro código que empieza con B de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa si yo sé, por ejemplo, que solo los hornos microondas que yo ando buscando empieza con la letra D? Le pongo D y no es necesario especificarle todo el código. Con solo saber que empieza con D y es el que yo ando buscando, vean que ahora tengo el resultado que es horno microondas Panasonic 20 y que están en la tienda de Cartago. Entonces, esto me da mucha versatilidad a la hora de buscar. Igual, si solo sé, por ejemplo, que el código no sé con qué empieza, no sé con qué empieza, pero termina con la letra V. Entonces ahora va a buscar, bueno, aquí tenemos varios que terminan con la letra V. Como la coincidencia está del último al primero, me devuelve estufa. Si cambio esto a un 1, que sería del primero al último, ahora me va a devolver televisor. ¿Ok? Hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque aquí la tabla es demasiado pequeña, entonces yo puedo identificar. Entre más específico pueda ser yo en esta búsqueda, es decir, que yo sepa que con esos valores que les estoy dando encuentro específicamente el producto que yo ando buscando, entonces puedo utilizarlo. Pero si no, vean que puede generar algún tipo de ambigüedad si lo pongo demasiado abierto. Es decir, ahora, si yo, por ejemplo, sé que el estufa empieza con una letra, después tiene la 10, el código siempre sigue este patrón. Vean que ahora sí, ya le estoy dando algo más específico que ya va a encontrar realmente el valor que yo ando buscando. Muy bien, eso sería todo por los caracteres comodín con la función buscar X, que como pueden observar, lo que me da es mucha versatilidad a la hora de utilizar esta función de búsqueda. Esto también aplica para buscar V y para buscar H. En este caso, en estas funciones, no hay que especificarle que estamos trabajando con un carácter comodín, simplemente lo usamos directamente en la fórmula y no hay que especificarlo. Pero en la función buscar X sí es necesario especificarlo, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus desventajas podrían ser que no conozca que tengo que especificarlo y que a raíz de eso me dé un error y no sepa identificar por qué. Muy bien. Ahora, siguiendo con la función buscar X, vimos que podía darme coincidencia exacta o también podía buscar el comodín con una parcial, pero no solo se queda ahí, también hay otras formas de búsqueda. Por ejemplo, en este caso, yo quiero buscar, tengo las notas de estos estudiantes y quiero segregarlos con esta calificación. Bajo si está entre 0 y 50, medio si está entre 50 y 80 y alto todo lo que está mayor a 80. En este caso, la coincidencia que yo quiero es que si este valor, por ejemplo, 72, está entre 50 y 80, me devuelva el valor inferior. Es decir, como está entre 50 y 80, me da devolver el valor inferior más cercano, que sería 50, y lo que está a la derecha del 50. ¿Cómo hago esto con la función buscar X? Bueno, vamos a hacer la función buscar X. El valor buscado es la nota, punto y coma. La matriz buscada es donde tengo el puntaje mínimo, es decir, donde tengo la calificación, la clasificación. Le doy F4. Aquí es sumamente importante fijar el rango porque esta referencia la tengo que arrastrar hacia abajo. Vean que la nota, yo sí necesito la referencia azul, sí necesito que se vaya moviendo entre filas, pero que la referencia roja se me quede fija en esa matriz de búsqueda. El siguiente argumento es, ¿qué matriz quiero que devuelva? Bueno, quiero que devuelva bajo, medio y alto. Punto y coma. Si no se encuentra, voy a poner no disponible, cierro comillas,
Y ahora aquí está lo interesante de este ejercicio. Ya no quiero una coincidencia exacta, porque vean que 72 no se encuentra de manera exacta, es decir, no hay un valor que diga 72 y que me dé algo que esté a la derecha que sea ese valor exacto, sino que ahora quiero o una coincidencia exacta o que sea el siguiente elemento menor. Como ya les indiqué, 72 está entre 50 y 80, quiero que si encuentra ese valor, o si está entre este rango, me dé el inferior, que sería 50, lo que encuentre a la derecha de 50, que sería medio. Por lo tanto, en este caso, hace sentido utilizar la segunda opción o el siguiente elemento menor. ¿Sí? Damos Enter y podemos observar que ahora sí tenemos medio. Y aquí es importante, doy doble clic y es importante que den doble clic ustedes y que también este rango lo seleccionen, que es el que está a la par del puntaje mínimo, y le demos F4. En este caso es importante porque a la hora de arrastrar yo necesito que estos dos rangos se me queden fijos tanto en la columna B y C como en la fila de la 8 a la 10. La referencia azul sí necesito que se mueva. Le doy Enter y ahora sí puedo arrastrar hasta el final. Muy bien, en este caso, yo cuando hago el arrastre, le doy el botón flotante y le digo rellenar sin formato. Esto es porque en la primera celda la tengo con un formato más grande para que ustedes que están viéndolo por medio de sus pantallas, les sea más sencillo leer la fórmula. Y ya en las siguientes celdas, tengo un tamaño promedio, simplemente para no para que no se vea tampoco tan grande el ejercicio. Muy bien, aquí es importante, hagamos una auditoría. Si es menor a 50, me va a poner bajo. No hay ninguno que diga, bueno, aquí está, 49. Este dice bajo. Ahora, para seguir como un plus, queremos que mantenga este mismo formato condicional. Bueno, podemos, en este caso, hacerlo de forma muy rápida, utilizando este análisis rápido que cuando identifica que es una cadena de texto lo que queremos analizar, podemos utilizar este formato condicional que es el texto que contiene. Selecciono esa primera opción, el texto que contiene, y voy a poner que si dice bajo, esté con un relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Le doy a aceptar. Vean que solo tenemos uno bajo. Siguiendo con la misma selección, voy a darle al mismo botón análisis rápido. Ahora voy a decirle el texto que contiene. Por defecto, él siempre me pone el texto de la primera celda que está en la selección. Ahora, si es medio, ya no quiero que sea rojo. Ahora quiero que sea amarillo, un texto amarillo oscuro. Le doy a aceptar. Y siguiendo la misma selección, voy a darle el texto que contiene, pero ahora voy a cambiar por alto y en este caso voy a ponerle relleno verde con texto verde oscuro. Y le damos a aceptar. Ahora ya no solo pusimos la calificación, sino que ahora de manera visual podemos entender, bueno, quién tuvo una nota alta, quién tuvo una nota media y quién tuvo una nota baja. Sin tener que utilizar, por ejemplo, si nosotros no sabemos el uso de la función buscar X o la función buscar V para esta lógica de negocio, tendría que utilizar la función si o la función si punto conjunto, que más adelante la vamos a ver. Bien, vean que aquí es importante que utilizamos en el argumento de coincidencia, utilizamos el siguiente elemento menor. Ahora vamos a ver una lógica de negocio donde supongamos que tenemos una lista de tarifas de envío por libra y deseas encontrar la tarifa correspondiente a un peso específico. El tema es que acá, si, por ejemplo, si es de 0,5 libras a 1 libra, me van a cobrar la libra completa. Ok, entonces si está entre 0,5 y 1, me van a cobrar 8. Si es menor a 0,5, me van a cobrar 5 y así sucesivamente. Es decir, si sobrepasa la libra, por ejemplo, de 1 a 2, lo que me van a cobrar es las 2 libras. Esto es muy normal en las empresas que trabajan por envío y que cobran por libra. Entonces, en este caso, la coincidencia ya no puede ser la anterior,
porque yo necesito que si encuentro un valor que está entre estos dos, me devuelva la coincidencia aproximada del siguiente valor o del valor superior. Es decir, me devuelva el 1 y me devuelva lo que está a la derecha del 1. Por lo tanto, vamos a hacerlo en este caso. Vamos a utilizar la función buscar X. El valor buscado es el peso en libras, punto y coma. Este valor sí necesitamos que nos quede de forma relativa para poderlo arrastrar en las siguientes fórmulas, en las siguientes celdas. Ahora, la matriz de búsqueda sería donde está el peso. A este rango le vamos a dar F4, punto y coma. La matriz de vuelta es el costo por libra. Bien, punto y coma. Si no se encuentra, voy a poner no disponible, cierro la cadena de texto, punto y coma, y llegamos a este argumento que es el de coincidencia, el modo de coincidencia, que en este caso, vean que yo necesito justo esta coincidencia exacta o el siguiente elemento mayor. Si está entre 1 y 2, eh, yo necesito que me dé el siguiente elemento menor, que sería el 2, y que a su vez me devuelva lo que está a la derecha de ese 2. Justo es esa opción la que yo necesito. El siguiente argumento aquí no hace tanto sentido porque como es una referencia aproximada, no tiene sentido, digamos, estas opciones que me dan para el modo de búsqueda. Cierro paréntesis, le doy Enter y como pueden observar, 0,6 libras está entre 0,5 y 1, pero como sobrepasó la media libra, ahora me van a cobrar la libra completa, que sería $8. Aquí, por favor, le dan doble clic y a este rango, que sería el rango de la matriz de vuelta, vean que este rango se tiene que quedar fijo, por lo tanto le vamos a dar F4 una vez que lo seleccionamos. Y ahora sí tenemos lo necesario para arrastrar esta fórmula hasta el final. Aquí yo le voy a dar rellenar sin formato y voy a hacer una auditoría. 6, por ejemplo. 6 está entre 5 y 20, pero como ya sobrepasó las 5 libras, me van a cobrar $100. Eso es lo complicado de este negocio, que si te pasas, ¿verdad? De un poquito, ya te cobran el siguiente. Muy bien, aquí ya observamos las dos formas de usar la coincidencia aproximada, ya sea el inferior o el siguiente elemento superior. El tema acá, lo importante es que si bien no hace una búsqueda exacta, es decir, yo no necesito tener el dato puntual 0,5 o 1, sino que necesito que este dato buscado esté entre el rango que quiero buscar ahora. Lo importante es que cuando yo genere esta tablita, la lista de tarifas, esté claro de que estén todos los rangos que que mi tabla de datos va a contener. Si no, eso también podría generar errores. Muy bien. Ahora, otra función o otra funcionalidad más bien de esta función es el tema de encontrar diferencias entre tablas. Por ejemplo, aquí tengo un catálogo viejo y un catálogo nuevo. El tema es que en el catálogo viejo hubieron algunos productos que se vendieron y que ya no aparecen en el catálogo nuevo. Y no solo eso, en el catálogo nuevo hay algunos productos que ingresaron, ¿verdad? Como novedad y yo como vendedor o yo como usuario de este catálogo, yo necesito saber cuáles son los nuevos y cuáles son los que se vendieron o que ya no aparecen. Hacer esto yo tendría que, si lo hiciera a mano o de forma más manual, tendría que empezar a buscar, ok, refrigeradora Atlas, la busco, me fijo a ver si hay algún código que esté similar, veo que este código se parece, pero no es el mismo, entonces pareciera que estaba en el viejo, ¿ok? Y no está en el nuevo. Entonces es muy probable que esta esté vendida, ¿ok? Que fue vendido y que ya no aparece. Pero veo que, por ejemplo, aquí lo puse en amarillo justo para que se nos haga más sencillo. Este código, el V3003C, veo que está acá, secadora Samsung. Entonces, ese es uno de los productos que estaba en el catálogo viejo y que sigue en el catálogo nuevo. Por lo tanto, yo tendría que marcarlo de un color distinto para decir, ok, ese no cambió, ese sigue igual, el horno microondas, veo que sigue igual,
y el televisor TCL sigue igual en los dos catálogos. Por lo tanto, este sería vendido, 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 ¿ok? Porque ya no aparece en el catálogo nuevo. Este sería nuevo, nuevo también, y este sería nuevo. Pero imagínense que yo tengo 1000 productos a los cuales hacerles esta auditoría. Duraría bastante tiempo haciéndolo, ¿verdad? Haciendo el match entre uno y otro y poniendo la palabra vendido y nuevo. Bueno, eso lo vamos a hacer de forma automática. Lo vamos a hacer con buscar V. Específicamente, aquí es importante que para hacer este tipo de coincidencias, yo lo haga siempre con un código, con un identificador que sea, que tenga consistencia entre el catálogo viejo y el catálogo nuevo. No es una buena práctica utilizar los nombres de los productos o el nombre de las personas porque puede cambiar de un catálogo a otro una coma, un, también, por ejemplo, si está tildado, el acento, etcétera, puede cambiar y sea la misma persona. Entonces, el tema del código es que el código debería ser el mismo independientemente, o sea, debería siempre mantener la misma consistencia. Entonces, yo siempre les sugiero que tomen ese identificador cuando van a hacer un ejercicio como este. Aquí voy a utilizar la función buscar X. El valor buscado, ok. De este código viejo, voy a tomar el código o este catálogo y lo voy a buscar en la nueva matriz que es en el catálogo nuevo. Voy a darle F4, punto y coma, y ahora quiero que si encuentra este valor, lo encuentra en esta matriz, que me devuelva la misma matriz. Es decir, que me devuelva el mismo código. Le doy F4, punto y coma. ¿Qué pasa si no lo encuentra? Voy a poner, Traducido de lo que la paciente disculpen, explicó. La instrucción IGNOT comprueba si la condición es falsa y, de ser así, ejecuta el bloque de código dentro de su ámbito. disculpen. Por lo tanto, acá le di el valor buscado, después le di la matriz donde tiene que buscarlo, que es en el catálogo nuevo, y ahora le solicito que si lo encuentra, me devuelva el mismo código. ¿Ok? Muy bien. Y el modo, si no lo encuentra, aquí es donde está el tema. Si no lo encuentra es porque este producto fue vendido. Entonces voy a poner la palabra vendido. Punto y coma, y la coincidencia aquí quiero que sea exacta. Igual, por defecto siempre va a ser exacta. Yo creo que no hace falta indicárselo. Le doy Enter y como ya lo habíamos visto, este código no lo encuentra en el catálogo nuevo, por lo tanto, decimos que está vendido. Esto lo vamos a arrastrar hasta el final y podemos observar que en aquellos productos que sí aparecen en el catálogo viejo, me aparece o sí me da el código, ¿verdad? El mismo código. Entonces esto me asegura de que estos productos están en el catálogo viejo y también están en el catálogo nuevo. Aquellos que no están aparecen como vendidos. Esta opción es sumamente importante, la usan mucho las transnacionales, las empresas que quieren hacer, por ejemplo, conciliaciones de grandes datos. Es una opción bastante buena para no tener que hacerlo de forma manual. Ahora, lo mismo, la misma lógica voy a hacer con el catálogo nuevo. Ok, voy a utilizar buscar X, voy a buscar el valor buscado. ¿A dónde lo voy a buscar? Bueno, en el catálogo viejo, a ver si lo encuentra. Le doy F4 y quiero que me devuelva el mismo código. Le doy F4. Si no se encuentra, aquí ya no va a ser vendido. Ahora aquí sería que es nuevo. El modo de coincidencia aquí igual no hace falta porque sabemos que por defecto va a ser una búsqueda exacta. Cierro paréntesis y le doy Enter. Vean que ya la formulita me dice, ok, este valor no lo estoy encontrando en el catálogo viejo, por lo tanto es nuevo. Arrastro hasta el final
Y como pueden observar, igual los que no encuentran me dice que es nuevo y los que sí encuentra me da el mismo código. Entonces yo aquí ya me estoy asegurando que si me da el código es porque buscó este código en el catálogo viejo, lo encontró y me devolvió el mismo código, lo cual es lo correcto. Ahora, si a mí me piden que dé un reporte de de los productos que están vendidos y de los productos nuevos, yo puedo venir acá, inicio, en las opciones de filtro, habilito, vamos a habilitar el filtro. Simplemente seleccionamos los encabezados y presionamos esta opción. Otra forma de hacerlo es Control Shift y la tecla L al mismo tiempo. Acá voy a decirle que en el estado me filtre específicamente solo por lo vendido. Y le damos a aceptar. Muy bien, ahora vean que yo llego, copio estos valores y los puedo pegar como valores acá en el reporte. Imaginemos que son 1000 productos. De forma, en cuestión de, no sé, 2 minutos, hice el reporte casi que sin errores, ¿verdad? Podría ser que haya un error, pero ya sería un error operativo que venga del catálogo viejo. ¿Ok? Borro aquí el filtro y voy a hacer lo mismo ahora en esta base. Selecciono en esta tabla, selecciono los encabezados, me vengo a inicio, a las opciones de filtro. Ahí quité el filtro, ahora lo voy a poner. Muy bien. Y aquí hago lo mismo. En el estado voy a filtrar específicamente, deselecciono todo y simplemente filtro por el nuevo. Le doy a aceptar. Copio estos valores, control C, y los pego por acá. En pocos minutos, supongamos que eran 1000 registros, en pocos minutos yo ya hice el reporte de forma muy específica. Ahora, ¿qué pasa? Que yo, igual, si tuviera que hacerle algo a los nuevos, ya ahora me centro en aquellos que aparece esta cláusula o falta o etcétera. Solo me fijo en esos, pero ya no tengo que gastar tiempo, que lo normal es, por ejemplo, que si hay dos catálogos, que la mayoría de productos se mantengan de un mes a otro y que sea un 5%, de un 20 a un 5%, sean los que cambien. Entonces, con funciones como buscar X, yo me concentro en ese 20% que cambió o en ese 10% que cambió. Por lo tanto, ahí estaría eficientizando mi tiempo y reduciendo la cantidad de errores. Esto sería todo por la función buscar X, que básicamente vimos, desgranamos cada uno de los argumentos, vimos en qué lógicas de negocio se pueden utilizar, cuándo sí, cuándo no, cuáles son los valores que tiene por defecto. Y ahora vamos a ir por las funciones de texto. Igual, algunas funciones que han sido más actuales, por ejemplo, la función filtrar. Vamos a utilizarla ahora. Aquí a la derecha, igual como ya les he dicho, les indico para qué es la función, la sintaxis de la función y los argumentos obligatorios y también opcionales que tiene esta función. Bueno, la función filtrar ofrece una tabla basada parcial o totalmente de otra original, pero con filtros aplicados. Es decir, por ejemplo, acá, si yo quiero filtrar esta tabla, yo puedo hacer como lo vimos ahora. Selecciono el encabezado, me vengo a inicio, aplico el filtro y, por ejemplo, si quiero filtrar por el vendedor Juan, ok, le doy Juan, aceptar. Pero vean que es un poco tieso, o sea, yo tengo que aplicar una serie de clics para llegar ahí y si para cambiarlo tengo que igual venir acá, borrar el filtro, poner otro filtro, etcétera. Yo quiero algo más dinámico, algo, y puede ser que quiero utilizar esa fórmula en otras fórmulas. Para esto se utiliza la función filtrar. Voy a hacer lo mismo que hice con esos clics, pero ahora por medio de una función. Por lo tanto, voy a empezar la función igual filtrar. Aquí la tenemos. Vean los argumentos. Me pide la matriz y cuál es la condición a incluir en esa matriz. Ok, la matriz le doy todos los valores.
sin aquí es importante sin los encabezados. Los encabezados es importante que yo los ponga ya de forma, ¿cómo decirlo? Ya los tenga listos, porque si no, la función, si yo selecciono los encabezados, me daría cosas erróneas. Muy bien. Ahora, el segundo argumento es incluir. ¿Cuál es la condición para filtrar este rango? Muy bien, la condición es que el vendedor, es decir, la columna vendedor, selecciono la columna, sea igual a Juan, al vendedor. Eso es lo que yo necesito en esta función. Ahora, como tercer argumento, que es opcional, es qué pasa si Juan no está en esa columna. Es decir, si el argumento a filtrar no se encuentra en la columna que le estoy dando, ¿ok? En esos casos voy a poner valor no encontrado. Y cierro paréntesis. Vean que en este caso me está haciendo el mismo filtro que hicimos ahora con solo poner Juan. Ahora, si quiero ver, por ejemplo, María, vean que es muchísimo más dinámico, más rápido. Y como les indico, esto a su vez puede ser parte de otra función, ¿ok? Para hacer una automatización de algún proceso. Ahora, aquí estamos filtrando solo por una condición, pero es normal que nosotros necesitemos más condiciones. O sea, que quiero que sea, por ejemplo, el vendedor Juan y que sea el producto manzanas. Quiero obtener solo la tabla que tenga esos valores. Bueno, justo eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Filtrar con dos condiciones. Muy bien, ¿cómo hacemos para filtrar con dos condiciones? Utilizamos la misma función filtrar. Ok, la matriz, vamos a darle la misma matriz. Punto y coma, y aquí el incluir es la condición. Muy bien, es importante que cuando vamos a utilizar con dos condiciones, encerremos la primera condición en un paréntesis, por ejemplo, que la columna del vendedor, ahora sí le voy a dar igual, que sea igual a Juan, y cierro el paréntesis. Y en Excel, para que el Excel entienda que yo quiero dos condiciones al mismo tiempo, es decir, que sea Juan y que al mismo tiempo sea manzanas, tengo que utilizar el operador asterisco. Eso significa que se van a cumplir las dos condiciones, que sea Juan y que al mismo tiempo, abro paréntesis, la segunda condición sería que el producto sea igual a manzanas. Cierro paréntesis. Ese es el paréntesis simplemente de la condición y cierro paréntesis de la función filtrar. Le doy Enter y ahora pueden observar que estamos teniendo un rango que tiene eh, dos condiciones, ¿sí? Y que a su vez eh, tienen que cumplirse simultáneamente, que sea Juan y que sea manzanas. Muy bien, igual aquí yo podría cambiar fácilmente por María, por ejemplo, que sea María y manzanas o que sea Juan y peras, ¿verdad? El ejercicio está muy sencillo en cuanto a los datos. La idea es que veamos la funcionalidad de tener uno o más argumentos que filtren una tabla. ¿Cómo haría esto? ¿Cómo haría esto? Muy bien, para hacerlo de otra manera, yo tendría que seleccionar el rango, me voy aquí a inicio, en las opciones de ordenar y filtrar, me voy a orden personalizado. Aquí yo tendría que escoger, por ejemplo, que el vendedor, perdón, más bien sería inicio filtro, selecciono los encabezados, inicio filtro, acá le digo que sea Juan, aceptar, y que el producto sea solo manzanas. Que llegamos al mismo resultado, pero el tema acá es que este resultado es más versátil, más dinámico. Yo puedo utilizar otras celdas que estén filtrando este rango, lo cual eso lo convierte en una función muy potente, principalmente para ser usadas en otras funciones. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero filtrar con dos condiciones, pero o que sea Juan o que sea manzanas? Es decir, deme todas las coincidencias donde el vendedor fue Juan y deme todas las coincidencias donde haya manzanas, no importa que sea Juan, que sea otro vendedor. Bueno, justo esa es la lógica que vamos a aplicar con el operador. En lugar de utilizar
el asterisco, ahora vamos a utilizar el símbolo más. Bien, vamos a hacer más o igual, filtrar la matriz. Aquí tengo la matriz. Ahora la condición a incluir o la condición que va a filtrar esto. Como ya les indiqué, aquí el punto medular es ponerlo entre paréntesis, donde vamos a poner el vendedor, que el vendedor sea igual a Juan, cierro el paréntesis, y ahora en lugar de por o el símbolo asterisco voy a utilizar el símbolo más. Abro paréntesis, le doy el rango producto, que sea igual a manzanas, y cierro paréntesis. Esto el Excel estaría entendiendo que o se cumple una condición o se cumple la otra. Es decir, me va a devolver todos los registros donde Juan sea el vendedor y todos los registros donde el producto fue manzana. Como pueden observar, en este caso, Juan, 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 y también me va a devolver todos los casos donde lo que se vendió como producto fue una manzana. ¿Ok? En algunas lógicas de negocio van a necesitar un operador, el símbolo más, y en otras lógicas de negocio van a utilizar el operador asterisco para que se cumplan las dos condiciones simultáneamente. Esto sería todo por la función filtrar. Muy bien. Ahora vamos por la función ordenar por. Esta igual son funciones que antes lo podíamos hacer, pero en forma de clics, como ya les indiqué ahorita. Si yo quiero, por ejemplo, ordenar, ahora sí voy a utilizar la opción que les indiqué anteriormente, selecciono el rango y, por ejemplo, quiero ordenar por provincia como primer nivel y como segundo nivel quiero que se ordene por la nota. Por lo tanto, en ese caso me voy a ir a seleccionar el rango, inicio, ordenar y filtrar, y me voy a ir a un orden personalizado. En este orden personalizado voy a decirle, ok, necesito que me ordene por provincia. A su vez, que esa provincia sea de orden de forma ascendente. Me agregue otro nivel y que por provincia me ordene la nota del estudiante y que sea de mayor a menor, ¿cierto? Porque yo quiero ver quiénes son los mejores en cada provincia. Muy bien, le doy a aceptar. Y ahora pueden observar, por ejemplo, que me está diciendo de la provincia de Alajuela, el mejor fue un 91, de la provincia de Cartago, el mejor fue un 87. Pero vean que yo necesito hacer varios clics para llegar a este valor. Lo que yo quiero es hacer lo mismo, voy a darle control Z para volver al orden que tenía, o sea, cuando la base estaba desordenada, y ahora quiero hacerlo por medio de una función. Esta función es ordenar por. Es muy similar a la función ordenar, simplemente que es un poquito más versátil porque puedo ordenar no solo por una columna, sino puedo ordenar por una o más columnas, que se van a ordenar según el orden que yo le voy a dar de izquierda a derecha. Bien, la matriz a ordenar es toda la matriz. Punto y coma. Muy bien, ¿por cuál matriz quiero ordenar? Primeramente quiero ordenar por la provincia, entonces selecciono la provincia. Bien, el tercer argumento es el orden. En este caso, el orden, si yo pongo un 1, es de forma ascendente. Si yo pongo un -1, es de forma descendente. Muy bien. Ahora, si yo quiero ordenar por otra columna, es aquí donde vean que salen otros argumentos que pueden ser n cantidad de argumentos que son opcionales. Doy punto y coma y ahora me dice, ok, ¿cuál es la segunda matriz o cuál es la segunda columna que quieres ordenar? Ok, la nota. Selecciono la nota, punto y coma. ¿Y cuál es el orden? Ah, el orden sería de forma descendente, por lo tanto sería -1. Cierro paréntesis, enter, y podemos observar que ahora tenemos la misma tabla cuando la teníamos ordenada, que teníamos a Alajuela, donde Alajuela la mejor nota era un 91, después Cartago, que la mejor nota era un 87, y así sucesivamente. No solo puedo ordenar dos columnas, sino que puedo ordenar 3, 4, 5 columnas. Esto es es una opción muy importante
que en muchas lógicas de negocio nos puede ayudar para mantener un orden en nuestros registros sin tener que alterar la matriz inicial. Entonces, por ejemplo, si por A o B tengo que mantener este orden en la matriz inicial por distintas razones, yo llego y yo digo, bueno, voy a mantenerla, pero voy a hacer otra, otra tabla donde tenga el orden personalizado que yo necesito, qué sé yo, para hacer un gráfico, para hacer un reporte, etcétera. Y estas funciones, ordenar por, puede ligarse con la función filtrar, puede ligarse con la función únicos, etcétera. Puede ordenarse con otras funciones para que el rango resultante me lo ordene de acuerdo a los parámetros que yo le estoy dando. Muy bien. Esto sería todo por la función ordenar por. Ahora vamos con la función únicos. La función únicos es realmente una función muy sencilla. Lo que hace es devolverme los valores únicos de una tabla, ya sea de una columna o de un rango de datos con base en las columnas. Muy bien. Aquí la fórmula es muy sencilla. Voy a poner únicos. Me dice la matriz. Ok, en este caso voy a hacer el primer ejercicio con solo una columna. Le doy Enter y vean que simplemente me devuelve los únicos de esta columna. Básicamente, Brian Calderón, por ejemplo, se repite. Todos los demás me los da de forma única. Ahora, no solo lo puedo hacer de forma por columna, sino también puedo incluir más columnas. ¿Qué va a pasar? Que me va a devolver los únicos, pero contemplando todos los datos. O sea, si realmente hay una fila o dos filas que se repitan, me las va a excluir. Esto es lo que va a pasar. Vean que ahora, ¿qué está pasando? Que Brian Calderón, por ejemplo, vean que se repite. Tiene lo mismo en lo que yo seleccioné. Por lo tanto, en este caso, solo me va a devolver un registro. Vean que aquí está Brian Calderón, solo me da un registro. Antes tenía 6 filas, ahora tengo 5 filas. Como les indico, pueden usarlo para una columna o pueden usarlo para un rango en específico o para todo el rango. En este caso, si yo le diera todo el rango, como tiene valores distintos, me va a dar la misma columna. Pero si por A o B hubieran dos filas que son idénticas, esa fila me la va a excluir. Me va a dar solo los valores únicos contemplando todas las columnas. Muy bien. Esto sería todo por la función únicos. Ahora, siguiendo con las funciones de texto, vamos a ir con la función de unir cadenas. Si bien es una función, se puede hacer de muchas otras formas. Hay también otras funciones que hacen lo mismo que esta función, nada más que esta función tiene más argumentos. Voy a utilizar la función unir cadenas. El delimitador. Ok, es importante que leamos bien los argumentos. Vean que aquí me dice, lo primero que tengo que darle es el delimitador. Por lo tanto, voy a poner el delimitador. Va a ser, yo quiero unir esas cadenas o esos textos, pero que en el medio tengan un espacio. Vean que le doy el espacio entre comillas. ¿Por qué? Porque como es un carácter de texto, yo necesito siempre, al utilizarlo en una función, ponerlo entre comillas, si no el Excel no lo va a entender. El siguiente argumento, queremos ignorar vacías, verdadero o falso. El valor por defecto es verdadero. Voy a darle verdadero. Y ahora sí me pide el texto, es decir, las celdas en específico que quiero unir. Vean que aquí selecciono las celdas, ya sea que lo seleccione una punto y coma, otra punto y coma, la otra, o que le dé el run. Vean que en este caso me unió las cadenas. ¿Qué pasa si yo cambio el espacio por una barra? Ahí lo pueden observar. Esto es muy usado, por ejemplo, yo lo uso mucho cuando quiero pasar, no sé, algunos datos del Excel, quiero pasarlos al Word y que ya me queden como una cadena de texto, ¿verdad? Y que no se me pase no sé, con espacios muy grandes, etcétera. Entonces uso esta función.
Igual, ¿qué pasa si acá? Vean que aquí hay eh, una celda vacía. Yo puedo utilizar la misma función, unir cadenas. El delimitador, voy a decirle que sea un guión, o sea, que lo que separe estas dos celdas sea un guión. Queremos ignorar vacías. Ok, si le doy falso, incluir celdas vacías, vean lo que va a pasar. Aquí le voy a dar ahora sí los textos y le doy Enter. Vean que en este caso, vean que me aparecen dos guiones. ¿Por qué? Porque me está contemplando la vacía. Y es aquí donde pueden observar que es importante ponerle que ignore las vacías, ¿ok? Verdadero. Y ahora sí tenemos televisor, guión 15 pulgadas. Podría ser que en alguna lógica de negocio sea necesario mantenerla vacía, ya sea por, no sé, por un orden en específico y que lo necesitemos, qué sé yo, porque si podemos leer la cantidad de guiones, podemos identificar cuántas vacías estuvieron, cuántas celdas estuvieron vacías o una cuestión como estas. Va a depender de la lógica de negocio que ustedes tengan en el momento. Eso sería todo por la función unir cadenas, que como ya ustedes vieron es una función bastante sencilla que lo que hace es concatenar o unir una serie de valores que están en diferentes celdas. Ahora vamos a hacer lo contrario. En lugar de unirlas, vamos a dividir el texto a partir de un patrón. Por ejemplo, vamos a utilizar acá la función más dividir texto. La función dividir texto me pide el texto, ¿ok? Voy a darle el texto y me dice cuál es el delimitador de columna. En este caso, el delimitador de columna será, lo voy a poner entre comillas, quiero que me lo separe por coma, espacio. Cierro paréntesis. Con eso es necesario para esta fórmula. En este caso, vean que como le puse como separador, coma, espacio, es justo lo que separa San José de Desamparados y de San Rafael. Entonces, de esta manera pude dividir este texto excluyendo los caracteres que estaban en el medio. ¿Ok? De esta forma, vean que ahora tengo un rango desbordado, ¿ok? Porque eran tres valores que son en tres celdas distintas, pero la fórmula solo la hice en la primera celda. Por lo tanto, aquí se da el rango desbordado que yo puedo arrastrar hasta el final. Y vean que ahora tengo cada uno de la provincia, el cantón y el distrito separado. Hay otras formas, por ejemplo, con relleno rápido, de también poder hacer esto, pero esta es una función muy explícita que me ayuda a separar esas cadenas de texto. Vamos a hacer lo mismo ahora con el nombre del estudiante. En este caso, vean que el nombre del estudiante está separado por un espacio. Por lo tanto, voy a utilizar más dividir texto. Le voy a dar el texto y cuál es el delimitador de columna. En este caso, voy a poner un espacio entre comillas y cierro paréntesis. Los demás argumentos son opcionales. Y justo vean que aquí ya tenemos lo necesario, que es separar Ana y Mora, es decir, separamos el nombre y el apellido, indicándole en la función que ese es el delimitador que vamos a utilizar. Esto puedo arrastrar hasta el final. Y como ustedes pueden observar, ya lo hicimos para todos los nombres. Esto sería todo por la función dividir texto. Aquí ya abarcamos una serie de funciones que son de texto, que son funciones que han salido recientemente, que pueden utilizar una matriz y que a su vez también pueden tener como resultante otra matriz. Y a eso ya le llamaríamos funciones que pueden ser matriciales. Muy bien. Ahora vamos a pasar con una serie de funciones que son más avanzadas. Entre estas vamos a tener si punto conjunto, sumar si punto conjunto, contar si punto conjunto, max si punto conjunto y min si punto conjunto. Vamos a ver que la lógica entre estas es muy similar. Entonces, con saber utilizar una, básicamente se sabe utilizar el resto. En si punto conjunto podríamos hacer algo muy similar a lo que hacíamos con buscar v.
Nada más que en este caso lo vamos a hacer tal vez de una forma más manual. ¿Ok? En este caso, vean que yo quiero, tengo la nota del estudiante y quiero de igual manera ponerle la calificación. Si está entre 9 y 10, que sea excelente. Si está entre 8 y 9, que sea bueno. Que si está entre 7 y 8, que sea regular. Y que si es menor que 7, reprobado. Vean que aquí estamos poniendo rangos, o sea, 9 que sea igual o mayor que 9, igual o mayor que 8, igual o mayor que 7. Esto lo que haría es que en este caso llegaría hasta 8,99, en este caso llegaría hasta 7,99 para que sea bueno y regular. Muy bien, eso lo vamos a hacer con la función si.conjunto, que a su vez lo que hace es que comprueba si se cumplen una o más condiciones y devuelve el valor correspondiente a la primera condición verdadera. Entonces, aquí voy a empezar de arriba hacia abajo. ¿Cómo empiezo? La primera función lógica es si la nota es mayor o igual que 9, ¿verdad? Porque quiero que sea de 9 hacia arriba hasta 10 o mayor que 10. Lo normal es que de las notas vayan de 0 a 10, entonces ya no puede haber más de 10. No hace falta especificarlo. Entonces, que sea mayor que 9, punto y coma. ¿Qué pasa si esto se cumple? Si esto se cumple, yo quiero que me ponga excelente. Y le voy a dar F4 para que cuando arrastre hacia abajo, esta referencia se quede fija en esa celda. Punto y coma. ¿Qué pasa si eso no se cumple? O sea, si el estudiante tiene entre 8 y 9. Ok, voy a seleccionar la misma celda y le voy a decir si es mayor o igual que 8, punto y coma. Si eso se cumple, si está entre 8 y 9, va a ser bueno. Punto y coma. ¿Qué pasa si es menor que 8? Ok, si este valor es mayor o igual que 7, es decir, mayor o igual que 7, es decir, está entre 7 y 8, el resultado será regular. Y acá, si no se cumple, o sea, si eso no se cumple, entonces podría decir, ok, si la nota es menor que 7, no hace falta ponerle que sea menor. Aquí simplemente le voy a decir para todo lo demás que sea reprobado. Es decir, si no fue excelente, si no fue bueno, si no fue regular, te fijo es porque tuvo una nota menor a 7. Por lo tanto, no hace falta especificarle ahí, ponerle que sea menor que 7. Ya con esto, el mismo Excel ya discriminaría, empezaría a contar de izquierda a derecha. Entonces dice, ok, este valor es mayor que 9. Si es mayor que 9, pone excelente. Si no, entonces sigue la siguiente condición. Si este valor es mayor que 8, pero menor que 9, va a poner bueno. Si este valor es mayor que 7, pero menor que 8, regular. Y si no, va a poner reprobado. Cierro paréntesis. Vean que llegamos, 8,5 está entre 8 y 9, lo cual es bueno. Arrastro hasta el final. Aquí es importante, vean el tema de las referencias absolutas. Todo lo que está referenciado aquí arriba tiene que estar absoluto. El H13 es la referencia azul, por lo tanto esa no tiene que dar de forma absoluta, sino relativa. Todo lo demás, que no sea H13, tiene que quedar absoluto. Ahora sí, hago el arrastre hacia abajo, rellenar sin formato, y pueden observar que se está haciendo de forma correcta. Lo que es menor que 7 es reprobado, lo que está entre 7 y 8 regular, lo que está entre 8 y 9 bueno, y lo que es mayor a 9 excelente. Eso sería todo por la función si.conjunto. Ahora, vamos con la función sumar si.conjunto. En este caso, esta función es bastante sencilla y todas las demás, o sea, parece compleja, pero es nada más saber leer los argumentos que necesita. Vamos a poner acá sumar si.conjunto. Vean los argumentos que me pide. Me pide rango de suma, rango de criterio y criterio 1. Quiere decir que en el rango de suma yo le voy a dar dónde están los valores que quiero sumar. Muy bien. Punto y coma. En el rango de criterios es
dónde están el rango donde voy a exigirle los criterios a filtrar. Entonces voy a darle el criterio producto, el rango de producto, y ahora en ese rango que quiero que se filtre para que me sume, digamos, me sume si se cumple una condición. La condición que quiero que se cumpla es que en ese rango sea igual a manzana. Entonces ese sería el criterio 1. Ahora, si quiero agregar otro criterio, voy a darle punto y coma y vean que dice rango de criterio 2, donde puedo seleccionar el vendedor, punto y coma, y el criterio que sea Juan. Esto bien podría hacerlo con la función suma y con la función filtrar, pero básicamente en esta función ya lo estaría haciendo lo mismo. En una sola, donde yo le doy el rango de suma y le doy los criterios que quiero que se filtren y que por último me sume el valor resultante. Eso sería todo por esta fórmula y vemos que si hacemos un filtro acá, donde el producto sea manzana y donde el vendedor sea Juan, y yo hago la suma de estos dos valores, me da 200. ¿Ok? Vean que aquí me está haciendo una suma, pero que se cumplan a su vez uno o más condiciones. Lo cual eso es muy potente cuando tengo una base de datos muy grande que quiero que se haga la suma de forma correcta y sencilla. Muy bien. Voy a volver acá sin filtros y tal vez quisiera hacer una prueba, por ejemplo, con peras. Solo suma 50. ¿Por qué? Porque si yo hago por acá el filtro y digo que sea peras, donde solo sea Juan, el vendedor, solo tenemos uno. Entonces solo me estaría sumando esos 50, básicamente. Ahora vamos a utilizar contar si punto conjunto, que es muy similar al anterior, simplemente que acá no vamos a necesitar el rango de suma, sino que acá vamos a necesitar directamente los rangos de criterio. Vamos a utilizar contar puntos y conjunto, y es lo que les decía, ya no me pide el rango de suma, ahora me pide rango de criterio de una vez. El rango de criterio es, por ejemplo, productos. Quiero contar todos los productos que sean igual a manzana y que simultáneamente en este rango de vendedor sea igual, punto y coma, criterio 2, sea igual a Juan. En este caso se estaría haciendo simultáneamente, me va a hacer un filtro donde filtre manzanas, Juan, y me suma cuántas filas cumplen esa condición. En este caso solo 2 filas, justo porque son estas 2 filas que cumplen esa condición. Si cambio los valores, igual aquí lo que me contaría es la cantidad de registros, la cantidad de filas que cumplen a su vez tanto la condición de tener el producto manzana como que el vendedor sea Juan, básicamente. Muy bien, eso sería todo por la función contar punto si conjunto. Ahora vamos con la función max si punto conjunto. Ese es, me va a dar el máximo si se cumplen uno o más criterios. Aquí voy a hacer el uso de la función únicos, porque lo que quiero es, yo ando buscando, en este caso vean que tengo las notas de varios estudiantes eh, por curso y por evaluación. Entonces yo quiero buscar, por ejemplo, por curso y por evaluación, quiero saber cuáles fueron las notas más altas. Entonces aquí vean que dice únicos para ver cuáles son los valores únicos de matemática, historia y matemática. En este caso, eh, dado que hay diferentes parciales, se repite matemática 2 veces porque tiene parcial 1 y parcial 2. Pero ahora yo lo que quiero es que con base en estas condiciones, matemática y parcial 1, quiero que me dé la nota máxima. Esto lo puedo hacer fácilmente con la función max si punto conjunto. Justo aquí lo que me pide es el rango máximo. Aquí es igual que la función de sumar puntos y conjunto, que me pide el rango donde están los valores. Muy bien. Ese rango voy a darle F4 porque quiero arrastrar esta fórmula para abajo, hacia abajo. Ahora, el rango de criterios. Ok, ¿dónde está el rango de criterios? Sería aquí,
donde se encuentran las materias o el curso, le doy F4 y eso quiero que a su vez sea filtrado por matemática. ¿Ok? El siguiente rango que quiero filtrar es el de la evaluación, F4 para que se me quede fijo, y a su vez quiero que sea solo el parcial 1. Esta referencia celeste como la que está por acá, que es la J6, quiero que se me queden relativas porque yo necesito arrastrar esta fórmula. Cierro paréntesis y como ustedes pueden observar me dice 90. Si yo me fijo matemática primer parcial, la nota mayor fue un 90, lo cual está correcto. Pero quiero hacer esto para todos los cursos y para todos los parciales. Entonces aquí, con solo arrastrar la fórmula, ya aquí yo le estoy diciendo, ok, búsqueme donde sea historia y parcial 1, ¿okay? Y devuélvame el mayor. El mayor entre historia y parcial 1 fue un 92. Entonces, historia y parcial 1 fue un 92, lo cual está correcto. Entre matemática y parcial 2 fue un 95, lo cual está correcto. Aquí ya me lo está dando. Y entre historia y parcial 2, el mayor fue un 85. Vean que todo esto, las fórmulas me lo hicieron de forma automática. Qué sé yo, si yo estoy escogiendo los mejores promedios o quiero hacer una estadística de mi colegio, cómo se están comportando los mejores promedios, fácilmente lo pude hacer poniendo la cantidad de criterios necesarios para llegar a la lógica que andaba buscando. Muy bien. Lo mismo, básicamente lo mismo, podemos aplicar con la función min, puntos y conjunto. Por ejemplo, si aquí tenemos una carrera y aquí tenemos el tiempo, quiero ver cuáles son los que tuvieron el menor tiempo, ¿cierto? Porque quiero ver el tema de la premiación. Entonces, quiero sacar por categoría y por sexo, ver cuáles fueron el mejor tiempo, es decir, el tiempo mínimo. Por lo tanto, aquí voy a hacer lo mismo, voy a hacer la función únicos para obtener todas las categorías únicas y con su respectivo sexo. A partir de esto, voy a hacer la función más min, puntos y conjunto. En este caso, el rango donde están los valores mínimos que quiero encontrar es acá, el tiempo en minutos. Punto y coma, el rango con criterio 1 sería la categoría, punto y coma, y la categoría, vean que voy a seleccionar aquí a la derecha. Lo que estoy poniendo es más, voy a tratar de hacer esta fórmula tal vez lo más grande posible, a ver, más min, puntos y conjunto, la volví a hacer. El rango mínimo, selecciono el rango, punto y coma. El rango de criterio sería aquí la categoría, punto y coma. Y aquí el criterio que yo quiero que filtre sería categoría mayor. Lo mismo voy a hacer con el sexo. Selecciono el rango de criterio sexo y específicamente que me lo filtre por lo que está a la parte de categoría. Ahí vean que la puse, es la J8. Dado que la fórmula es un poquito larga, me está obstruyendo aquí para seleccionarlo. Yo lo que hice fue tratar de dar clic en cualquier celda y con las flechas llegar a la celda J8. Muy bien. Vean que aquí me dice que el mejor tiempo, es decir, el mínimo de tiempo en la categoría mayor masculino fue 45 minutos. Ese fue el ganador básicamente de esa categoría. Ahora, es importante que si yo quiero arrastrar esa fórmula, tengo que fijar los rangos. Fijar de manera absoluta el rango donde está el tiempo, el rango donde está la categoría mayor y el rango donde está el sexo. Las otras dos referencias necesito que se muevan de forma relativa hacia abajo. Entonces, fácilmente aquí ya yo tengo el reporte para pasarlo, por decirlo así, de quiénes fueron los ganadores de estas categorías. Hasta acá, si ustedes pudieron observar estas fórmulas, como ya les había indicado, son fórmulas bastante sencillas que usan
argumentos, lo complicado es que tienen muchos argumentos. Lo sencillo es que uno con solo ir leyendo cada argumento, eh, uno puede ir haciendo la formulita y sin ningún error. Cosas que también, si las hiciéramos de forma manual, tomarían gran cantidad de tiempo. Si aquí fueran, no sé, 1000 participantes, yo tendría que hacer esto de forma manual, empezar a buscar, empezar a hacer ordenaciones, etcétera. Mientras que acá yo ya sé que esta función me está cumpliendo de manera específica con las condiciones que yo le estoy dando. Básicamente, esto sería todo por las funciones si.conjunto, sumar si.conjunto, etcétera. Ahora vamos con el último grupo de funciones, que son las más de las últimas que han llegado al Office 365, que son apilar H, apilar V, agrupar por y pivotar por. Muy bien. Vamos ahora entonces con apilar H. En este caso, apilar H realmente igual es una fórmula que no tiene muchos argumentos. Si al caso vean que básicamente los argumentos que me piden son, vamos a hacer apilar H. Los argumentos que me pide es matriz 1 y matriz 2. La matriz 1, básicamente yo lo que necesito en este caso es apilar de forma horizontal, es decir, que tengo, por ejemplo, en este caso, estas bases de datos horizontales o estas tablas horizontales, dado que están estructuradas por fechas y yo necesito ordenarlas en una sola franja, es decir, de forma horizontal, que todos los trimestres vayan unos a la par de los otros. Pero vean que aquí los tengo en 3 tablas distintas. Entonces, de primera entrada voy a seleccionar apilar y le doy el primer rango, que sería tanto la primera columna, que sería la fecha, el cartucho, la impresora y el papel. Esto se lo hago estratégicamente la primera vez. Punto y coma. Las siguientes matrices, ya ahí yo no le voy a poner la primera columna, porque ya la puse en la primera matriz. Entonces ahora quiero que a este rango me le sume este rango, pero de forma horizontal. Y por último, punto y coma, le voy a dar el siguiente rango, que sería el último. Esto lo que me permite, como pueden observar, es que ahora pude con una sola fórmula, pude condensar todas las tablas que las tenía en distintas localidades, y pude hacer, en este caso, una sola tabla de forma horizontal que me reúna. Por ejemplo, si yo quiero hacer ahora un gráfico, sería muy sencillo. Selecciono, le doy a insertar y un gráfico de líneas. Y vean que ahora yo lo puedo hacer viendo todos los trimestres. Anteriormente yo no podía hacer ese gráfico, o me hubiera sido muchísimo más complejo porque tengo 3 tablas distintas. Mientras que con esta fórmula fácilmente pude poner todos los trimestres seguidos, inclusive si yo quiero hacer variaciones, etcétera, ahora yo lo puedo hacer sin ningún problema. Es una fórmula, como les indico, relativamente sencilla, que lo único que me pide son los rangos que yo quiero apilar de forma horizontal. La misma lógica tiene apilar V, muy similar, nada más que ahora queremos apilar de manera vertical. Yo creería que tal vez esta es la más utilizada, porque normalmente las tablas tienen esta forma, de forma vertical. Por ejemplo, en este caso, vean que tenemos 3 tablas distintas: las ventas del mes de enero, las ventas del mes de febrero y las ventas del mes de marzo. Pero vean que esto es complicado, hacer análisis con tablas que estén en tablas distintas, ¿verdad? Lo ideal es que todo estuviera en una misma tabla, que lo único que hagamos sea ponerle tal vez el mes. Ok, yo quiero en este caso subunir todas estas tablas. ¿Cómo hago? Bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer apilar, pero ahora voy a escoger apilar V, que lo que hace es apilar verticalmente todas las matrices. Le doy, en este caso, vean que yo ya tenía los encabezados, por lo tanto no voy a seleccionar los encabezados, simplemente selecciono ya la tabla sin encabezados
punto y coma, selecciono la siguiente tabla que quiero apilar, punto y coma, selecciono la tercera tabla que quiero apilar. Bien, vean que aquí ahora tengo, como aquí tengo el consecutivo, aquí puedo ir observando que ahora está toda la tabla apilada de forma vertical. Si por A o B aquí faltara un producto, por ejemplo, en el mes de febrero, voy a poner 20.5. Voy a poner Luis, voy a poner impresora y un valor de 10.000. Eso está en el mes de febrero después del producto 20. Vean que acá, al haberlo hecho con una función y al esto tener formato tabla, fácilmente aquí vean que me lo está añadiendo. Este es, digamos, el potencial de las fórmulas de que no quedan fijas, sino que si los datos cambian, instantáneamente la fórmula va a cambiar. Y aquí, como ustedes pueden observar, esta es una función matricial porque me devuelve un rango en el cual yo no puedo editar las otras partes, solo puedo editar la primera celda donde hice ese rango. Ahora, errores que se pueden presentar con esto. Por ejemplo, voy a copiar la fórmula y voy a borrarla. ¿Qué pasa si yo acá tengo valor 1, valor 2 y yo necesito apilar todos esos, necesito apilar estas tablas? Pero vean que en el rango resultante yo tengo valores que pueden estar obstruyendo el resultado de la fórmula. Voy a pegar la fórmula, ¿verdad? La misma apilar V, pero vean que aquí pasa algo, me dice error de desbordamiento. Este error de desbordamiento se da, ¿por qué? Porque tengo valores que están obstruyendo el resultado final. Cuando yo quito esos valores, ahora sí me da el resultado. Si yo igual pongo un valor, ahí se da un desbordamiento. Entonces, cuando ustedes vean un error en una fórmula matricial que diga desbordamiento, es porque hay un valor que está obstruyendo el resultado de esta matriz. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Cuando se seleccionan la primera celda, observan esta línea que está discontinua de forma verde, de color azul, y entonces quiere decir que necesita todo este rango para el resultado. Por lo tanto, tengo que borrar cualquier valor que pueda estar obstruyendo en ese rango. Ahora sí, vean que la fórmula ya ahora da el resultado correcto. Y ya como les indicaba, si yo quiero hacer alguna modificación en la fórmula, no lo puedo hacer desde otra posición. Siempre tiene que ser desde la posición 1, donde escribí la primera vez la fórmula. Muy bien. Ahora, para ir terminando, vamos a ver la función agrupar por y pivotar por. Estas funciones se parecen mucho a una tabla dinámica. La función agrupar por es una función muy utilizada en otros lenguajes de programación o en otros programas, y lo que hace es darme un resumen. Una agrupación es básicamente resúmame por producto utilizando una función. También, básicamente, la función agrupar por es la combinación de dos o más funciones de las que ya hemos visto. Es, por ejemplo, utilizar únicos y sumar sí al mismo tiempo. Sumar puntos y conjuntos. Muy bien. Aquí, ¿cómo utilizamos la función agrupar por? Primero, yo les sugiero que hagamos una tabla dinámica para ver qué es lo que hace la función agrupar por. Para hacer una tabla dinámica, número uno, necesitamos que la tabla esté con formato tabla y principalmente o de forma preferencialmente. Aquí voy a insertar una tabla dinámica. Vean que aquí de una vez reconoce el rango, la tabla número 29, donde deseo colocar la tabla dinámica. Voy a colocarla en una hoja de cálculo existente. Voy a decirle que me la coloque en este rango que ya tengo preparado para la tabla dinámica. Le doy a aceptar y aquí vean, lo que me pide es obtener un resumen o agrupación con el monto vendido por producto. Esto fácilmente lo hacemos con una tabla dinámica poniendo el producto en filas. Ajá, ya tenemos los únicos de esta columna de productos y por otro lado poner el total en valores. Aquí yo ya obtendría
el total vendido por cada uno de los productos. Vean que esto es una tabla dinámica. ¿Qué pasa con la tabla dinámica? Que si uno de estos valores cambia, por ejemplo, aquí yo pongo 10.000 o 100.000, la tabla dinámica no se está actualizando. Yo tengo que darle directamente a la tabla dinámica actualizar para que para poder ver el cambio. Voy a volver a los valores iniciales. Voy a hacer esto mismo, pero con una función. Esta función va a ser agrupar por. Agrupar por, en este caso, le voy a dar, ¿qué necesito? Me dice, ¿qué querés que esté en los campos de fila? En los campos de fila es los productos. En el campo de fila voy a darle los productos y vean que le estoy dando hasta el título, punto y coma. Los valores, values. Los valores va a ser el campo total donde están todos los valores que quiero sumar. La función, esta es la función de agregación, es decir, la función para resumir esos datos. Puedo escoger entre estas, pero la más usada será la función suma, normalmente, pero tienen más funciones para utilizar. Y vea que esta función tiene más campos o argumentos que son opcionales. Aquí me dice, bueno, ¿cómo están los encabezados? Punto y coma. ¿Hay encabezados? No, si yo no le estuviera dando los encabezados, pongo no. Sí, pero no mostrar. Si yo quisiera, o sea, sí los estoy dando en el rango, pero no los quiero mostrar. No, pero generar, ahí me genera un encabezado en específico. Y la que yo quiero en este caso es sí, porque sí se los estoy dando en el rango y sí quiero que los muestre. ¿Ok? Totales, quiero que me dé el total general, así como está en la tabla dinámica. Entonces puedo pedirlo sin totales, con total general. Si hay más agregaciones, puedo darle general y subtotales. Por ahorita voy a dar total general. Puedo ordenar como quiero, si que se ordene de forma ascendente o descendente. En este caso voy a dejar esos argumentos vacíos. Como pueden observar, llegamos básicamente a la misma tabla dinámica que me hizo un resumen por producto, lo que fue vendido por cada producto y el total del producto. ¿Qué pasa con la función? Que si yo cambio los valores, vean la diferencia. Con la tabla dinámica no se actualizó de manera automática, mientras que con la función sí. Ya eso es un punto a favor acerca de la función. ¿Qué pasa con la tabla dinámica? También podríamos modificar las opciones para que se actualice cada minuto o se actualice con una macro, pero ya eso lo que hace es ponerle restricciones también al Excel, ¿verdad? Que lo hacen más pesado, etcétera, mientras que con la función es un poco más versátil y asimismo esta función puede utilizarla en otras funciones, ya sea como filtrar, etcétera, y que yo sé que los valores se estarían actualizando en el momento en que se actualice la base de datos o la tabla, mientras que la tabla dinámica queda un poco más tiesa en ese sentido y tendría que ponerle opciones adicionales para que logre actualizar el dato. Voy a volver acá a los 300 y básicamente eso sería la función agrupar por, en palabras sencillas, lo que me hace es un resumen de algún dato y me lo ordena de esta forma por fila. Ahora, la función pivotar por es muy similar a lo que hace el agrupar por, nada más que ahora la función pivotar por es lo más parecido a la tabla dinámica que tiene filas y columnas. Entonces aquí voy a hacer primero una tabla dinámica, igual aquí vean lo que quiero, me piden como lógica de negocio obtener un reporte que me indique el monto total vendido por producto en filas, como lo acabamos de hacer con agrupar por, pero ahora que el vendedor esté en columnas. Eso no me lo permitía la función agrupar por, no me daba esa opción. Voy a hacer una tabla dinámica, igual me voy a insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, voy a decirle que la ubique en este rango que ya lo tengo preparado y le doy a aceptar.
esta tabla dinámica, yo quiero cumplir con esta lógica de negocio, que es que el producto esté en filas y que el vendedor esté en columnas y quiero ver el monto total vendido. Entonces, la columna total, el campo total, lo voy a poner en valores. Aquí tengo, básicamente, tengo muy similar a lo que tenía agrupar por, pero ahora le estoy añadiendo los vendedores en las columnas. Entonces ya esto es una matriz. De igual manera, tiene las mismas desventajas. Si yo actualizo algún valor en la tabla, la, la tabla dinámica necesita ser actualizada por el botón o eh, ya sea configurarle opciones adicionales para que tenga una actualización automática. Pero en la función podemos lograr casi lo mismo con una función que sería pivotar por. Pivotar por me pide los campos de filas. Entonces, ¿qué campo quiero que esté en las filas? El producto. Punto y coma. ¿Qué campo quiero que esté en las columnas? ¿Qué campo quiero que esté en las columnas? Ok, el campo que quiero que esté en las columnas es el vendedor. Los valores me los pide como tercer argumento y los valores es la columna total. Y la función de agregación es la función suma. Con esto, vean que tengo muchísimos más, tengo más opciones, más argumentos opcionales, que es que si tiene encabezados, que si quiero total por columna, que si quiero ordenar la total por fila, que si quiero ordenar la fila, después que si quiero total por columna, que si quiero ordenar la columna, que si quiero todavía hacer un filtro, etcétera. Entonces vean que son bastantes opciones para tratar de personalizarlo lo más que quiera. Esto lo que trata de simular es lo mismo que hace la tabla dinámica. Pero con estos argumentos, vean que llegamos al mismo valor que me dio la tabla dinámica. Por un lado, tenemos en filas el resumen de productos. Por otro lado, tenemos en columnas el resumen de vendedores. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos los totales de cada uno de las filas y los totales de cada uno de las columnas. Si quisiéramos prescindir de estos totales, podemos en la fórmula, en los argumentos adicionales, vean que podemos, si no queremos mostrar los total, los encabezados, si no queremos mostrar totales de filas, si queremos ordenar la fila en otro orden específico, eso lo podemos hacer con los argumentos adicionales. Pero básicamente estas dos funciones no es que vienen a sustituir, no es que vienen a sustituir las tablas dinámicas, lo que vienen es a formar o a ser parte de un complemento de en aquellos casos en que yo necesito hacer una tabla dinámica que se actualice de forma automática si los datos cambian y a su vez pueda ser utilizada en otras funciones. Entonces es un poquito más versátil en ese aspecto. Ahora, por su parte, las tablas dinámicas tienen otro montón de funciones y de beneficios que no tienen las funciones. Entonces, habrá momentos, por ejemplo, si yo quiero hacer un dashboard o un reporting Excel, ¿verdad? Con segmentadores dinámicos, ahí será necesario tener tablas dinámicas. Pero si yo lo que quiero es utilizar, hacer una función más grande, que cumpla con una lógica de negocio muy, muy difícil, puede ser que lo más necesario sea utilizar la función y a su vez esa función forme parte de otras funciones, cosa que eso no lo puedo hacer tan fácilmente la, con la tabla dinámica. Ahora, las tablas dinámicas también, por su parte, podemos utilizar el complemento de Power Pivot, Power Query, que eso también las hace más robustas, pero también a su vez se necesita de mayor cantidad de capacitación, haber hecho muchos prueba y error, ¿verdad? Muchas fórmulas, etcétera, para poder, ¿verdad? Para tener la versatilidad que podríamos tener en el uso de fórmulas. Pero bueno,
ustedes decidirán, ¿verdad?, cuándo es necesario utilizar la tabla dinámica, cuándo es necesario utilizar la función. Yo simplemente les doy como algunas pistas de en qué momentos es mejor una, en qué momentos es mejor la otra, pero si bien es cierto, estas fórmulas vienen como complemento de la tabla dinámica, pero no vienen a sustituirla. Simplemente también estos cursos ayudan a que sepamos que están las fórmulas, sepamos su uso y que si en alguna lógica de negocio por tabla dinámica no le estamos llegando, bueno, probemos ahora por las funciones. Bueno, en este taller hemos visto en todo este tiempo que hemos estado reunidos, cumplimos a cabalidad con el tema de la agenda, que como pudieron observar, vimos el tema de las referencias en Excel, vimos lo que eran las funciones, vimos algunas novedades y características recientes, por ejemplo, el término de matrices, los rangos desbordados, etcétera. El uso de funciones de búsqueda, funciones de texto, de las más actuales, y funciones avanzadas, que fueron todas las que acabamos de ver, de una manera muy, tal vez con problemas sencillos, pero que se aplican muy, muy bien a la realidad, nada más que posiblemente en la realidad vas a tener n cantidad de datos, n cantidad de filas o n cantidad de columnas. Pero básicamente la forma en que utilizamos los argumentos en este taller va a ser la misma forma en la que ustedes los van a utilizar en su lógica de negocio o en esas tablas o bases de datos que sean más grandes que gestionen en Excel. Eso sería todo de mi parte por este taller. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden contactarme. Ahí les estarán enviando también mis datos. La grabación de este taller, de igual manera, se las vamos a enviar en los próximos días. Y de mi parte, eso sería. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Como lo dice Alexander, les estaremos haciendo llegar el video de la sesión. Cualquier duda, cualquier consulta o información adicional que deseen o necesiten, con todo gusto sería con mi persona, con don Eric, a los correos jdelgado@ld.co.cr o ecastro@ld.co.cr. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Que tengan un muy bonito día. Muchísimas gracias. Igual quedamos atentos a cualquier consulta que tengan. Gracias. Gracias, hasta luego.